Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de un tema que me parece fundamental, que estoy seguro que a usted o a alguien que usted conoce le va a ser muy útil, y es el tema del sedentarismo, de cómo combatirlo, de cuáles son las mejores prácticas para vencer y qué, por supuesto, qué riesgos tiene para nuestra salud. Pero de eso vamos a estar platicando con la doctora Ariana Paola Canché Arenas. Ella es médico internista y nutrióloga. ¿Qué tal, doctora? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes, Mario, aquí en un ratito contigo compartiendo anécdotas y un poquito de cosas para tu audiencia. Muchas gracias. Estoy seguro que nos van a ayudar mucho. Y también está el doctor José Antonio Cañete Avellaneda, él es fisioterapeuta en el IMSS, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal, Mario? Doctora Ariana, buenas tardes. Aquí compartiendo igual información. Pues muchas gracias a los dos. A ver, doctor, yo quisiera empezar con una cosa que a lo mejor resulta obvia después de tantos meses de pandemia, pero si bien siempre habíamos escuchado este asunto de que había que cuidarnos, de cuidar la presión, de cuidar el tema de la obesidad, pues si había algo que tenía que terminar por convencernos, pues puede ser esta pandemia que hemos tenido que enfrentar y que hemos visto las diferencias cuando te pesca una de estas cosas más sano o cuando te pesca ya cuando tienes algunos problemas de salud, ¿no? Pues yo creo que la realidad es que parte de lo que vivimos estando encerrados fue que con toda la problemática no solo de la inactividad, sino el estar alejados del medio social, hizo que nos volviéramos amigos del refri, de la cama y de las aplicaciones a través del celular en las cuales podíamos pedir pues comida a cualquier hora, sufragar un poco de la parte de la ansiedad con los alimentos. Entonces, mucho del fenómeno que ya teníamos, que era el sobrepeso y todo lo que acompaña el síndrome metabólico, como la presión, problemas de colesterol, glucosa, triglicéridos, hizo un cambio exponencial. A pesar de que muchos programas, como el tuyo, tenían mucha información al respecto y se hizo mucha difusión acerca de tener buenos hábitos durante la pandemia, a casi un año aumentó casi 1.1% el promedio de obesidad en nuestro país. Entonces, quiere decir que a pesar de todas las campañas que se emplearon, pues pareciera que el fenómeno de no moverse, de comer mal y sobre todo la ansiedad, que es un tema complejo, el tema de la obesidad, pues nos empezó a rebasar un poquito en el tema de salud, independientemente del COVID. Empezamos a tener un problema ahora pues de pandemia de diabetes y de obesidad a nivel mundial. Entonces no solo es el tema respiratorio, sino que ahora tenemos un problema que pues acuña todas las enfermedades crónico-degenerativas. Y es que además, doctor, hay que decir que particularmente la ciudad mexicana nos pescó ya con un problema previo, ¿no? Claro, ya pues prácticamente no estábamos preparados. Nadie yo creo que se imaginaba esta situación que ponía sobre todo en más riesgo a las personas vulnerables, a las personas con obesidad, con enfermedades crónico-degenerativas. Fue muy fuerte y sigue siendo. Han bajado los índices, pero parece que sí hay casos todavía reportados, gente que está contagiándose y gente que no ha modificado tampoco sus hábitos. ¿Cómo estaba México, doctor, antes de esto en materia ya de obesidad, de sobrepeso? Porque el tema de diabetes, es decir, no es un problema, y lo decía bien la doctora, yo recuerdo estas campañas del Chécate, mídete, que hacía el seguro, es decir, ya traemos estructuralmente un problema como país que más allá de la pandemia nos coloca en una situación de problema de salud. Sí, claro, simplemente pues el hecho cultural, las costumbres, incluso la misma comida mexicana es alta en carbohidratos, es muy difícil digamos, de quemarla o vaya, gastar esas energías. Y eso le aunamos a la sobrepoblación que se ve un poquito en la Ciudad de México, bien lo decía la doctora, el propio sedentarismo, la misma tecnología, el pedir la comida ahora ya de manera vía telefónica, pues involucra menos, más bien nos hacen menos inactivos. Entonces sí, ya estábamos teniendo este problema, pero como bien lo dijiste al principio, se manifestó ahora con la pandemia. ¿Cuáles son, doctora, en su experiencia tanto en la formación como en la clínica, los principales factores que explican que en México tengamos estos problemas? Para empezar, es un problema cultural. Somos un país que
sociológica o psicológicamente tenemos nuestras raíces y el amor ligado a la comida. Así es. Tan es así que todo es celebración, el cumpleaños, el bautizo, se te cayó un diente, si tienes que ir a celebrar a la familia. El fin de semana uno esperaba estas comilonas de domingo para compartir con la familia donde es vasto, ¿no? Si estás contento y si estás triste. O sea, el caldito de pollo o el champurrado con ¿cómo se llama? Con una torta de tamal, dependiendo qué era lo que hicieras, pero sí. Todo está relacionado al alimento. Entonces, el primer factor yo creo es que pues el apapacho tiene que ver con la comida y biológicamente sí hay una connotación bioquímica que son estos neurotransmisores cerebrales de la recompensa como la dopamina, que se activan por sustancias ricas a través de los alimentos. Como los chocolates o qué. Los chocolates, el carbohidrato que es tan delicioso, el pan dulce, todo lo derivado del maíz, la garnacha. Entonces, para empezar, no vemos mal comer, puesto que inclusive hasta cuando estábamos chiquititos, no nos dejarán mentir que nos decían, no te paras de la mesa hasta que no te acabes esto, ¿no? Y quieres más, mi amor, y te servían doble, triple ración. Entonces, esta cuestión ligada a que el alimento es amor inclusive, en un tema social, pues lo ves como algo que no es malo. Digo, es más, yo creo que les ha de haber tocado la clásica abuela que era feliz de que el sobrinito más gordito de la familia era el más saludable. Y si tú eras el más flaco, digo, en mi caso, pues yo era la desnutrida, la que estaba mal, la que le faltaba. Claro. Entonces, empezando por un factor psicosocial, yo creo que el alimento es un tema que nos da alegría y que está muy ligado a la cultura mexicana. De acuerdo. Y a esto, que me encanta además, porque es cierto, y emocionalmente el tipo de relación que vamos construyendo con la comida, ¿no? La depresión, y entonces te empacas el bote de helado. Y lo mismo, insisto, cuando estás mal y cuando estás bien, de todo nos remite a la comida. Y luego, doctor, ¿qué tanto ha tenido que ver esto, los cambios en el perfil de alimentación, en el tipo de cosas que comemos y en la forma en la que comemos en México? Claro, yo, bueno, en mi experiencia he visto que sí, los pacientes que por lo regular nos llegan a consulta a fisioterapia, pues son pacientes que son sedentarios, trabajan en oficinas, vienen mucho por dolor de cuello, dolor de la espalda, dolor de las manos, las muñecas. Y su alimentación pues es así, la botanita, el refresquito, las papitas. Una alimentación para ellos buena es igual, ¿no? Un super platote con carne, o sea, no es nada balanceado. En cuanto tienen oportunidad, comen bastante, porque saben que van a pasar muchas horas en ayuno, o incluso hacen ayunos prolongados, y cuando es ya la hora del almuerzo, la comida, pues ahora sí que se comen hasta los tenedores, yo creo, de las cucharas. Por eso es que hay malos hábitos, y bien lo dice la doctora, la cultura nos ha influenciado bastante para pues, este tipo de problemas. Ahora, déjame, doctor, preguntarte algo, ahorita hablamos con la doctora, pero así como ahorita la doctora Canché nos explica este tema de la relación que tenemos emocional, cultural con la comida, ¿cómo percibes tú el tema de nuestra relación con la actividad física y con el ejercicio, que entiendo tendrían que ser dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el salir, caminar, tu actividad cotidiana, que es parte de lo que, como ustedes han dicho, perdimos en la pandemia, ¿no? Si uno ve luego las aplicaciones estas de los teléfonos de cuántos pasos diste al día, bueno, yo les contaba que hasta me puso la verificación del coche, porque ya ni en el coche ni caminando, porque muchas de las actividades las hacemos hoy a través de estas pantallas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto percibes tú que este asunto, tanto de la actividad como del ejercicio, como algo más sistemático, tiene que ver también con la falta de estas cosas, tiene que ver con temas culturales también? Sí, claro. Yo creo que aquí lo puedo visualizar de esta manera. Vamos a clasificarlo por las edades. Los niños, pues su actividad mayor es el juego, el salir a la calle, y si sabemos bien todos, yo creo que compartimos ahí más o menos las edades. Antes pues no había celulares, no había estas tecnologías, que ahora ya el trabajo es más mental que físico, como lo era antes, el jugar en los patios o en los parques. Aparte también el tema de seguridad, ¿no? Ya es muy difícil que un padre de familia salga seguro con sus hijos a estos espacios recreativos. Los mismos espacios recreativos están limitados. Hay mucha afluencia de gente, y como bien lo dices, la propia actividad creo que nos ha absorbido mucho la parte laboral. Ahora más que la mayoría se trasladó de estar en oficina, se trasladó a home office.
Claro. Entonces ahora es de la cama al sillón y del sillón a la cama, o sea, ya es un espacio más reducido, el cual pues provoca que haya menos gasto energético. Y bien, la alimentación, una mala alimentación, pues eso repercute en este tipo de factores como es la obesidad y los problemas cardiovasculares. Ahora en el adolescente, pues también su método de estudio ahora que son las clases en línea, la parte pues de la inactividad, ya son más los videojuegos, son los chats, son otro tipo de recreaciones o de ocio pasivo totalmente, ya no es un ocio activo. Y en el adulto mayor, pues peor aún, ¿no? Las enfermedades que ya les duelen las rodillas, que tienen riesgo de caerse, todo eso influye realmente. Igual, lo cultural está ligado, pero las condiciones de los espacios y del mismo ambiente limita aún más la inactividad. De acuerdo. Y a ver, y en ese sentido, doctora, en el tema de la alimentación, ¿qué tanto en la experiencia y en la clínica de estos meses se ha visto impactada por los cambios de hábitos derivados de la pandemia? Pues digo, los datos que conocemos a nivel, pues ahora sí que internacional o con la estadística, nos dice esto, ¿no? Aumentó la obesidad de 1.1 a 1.8 tan solo a nivel nacional. Los índices de diabetes aumentaron un 3-4% y el altísimo metabólico hasta 5-6%. Pero estamos hablando más bien que yo creo que ya existía eso. Obviamente con el sobrepeso se detonó, pero también se detonó como la parte buena, diría yo, de la pandemia, donde de pronto hicimos un poquito de conciencia que el estado de salud, el estar con sobrepeso, a pesar de muchas campañas que tenemos hoy en día, casi siempre esta defensa de la imagen corporal, de que no nos importe la figura, pero hoy en día sabemos que una persona con sobrepeso u obesidad representa un estado inflamatorio crónico, es decir, en el sentido que sea estético, cultural e ideológico, no es saludable tener kilos arriba, sobre todo el porcentual de grasa, porque a veces estamos como muy enfocados en el peso y a veces se nos olvida que no es lo mismo tener a dos personas de 150 kilos, pero que uno es puro músculo y va a concursar en Mister México, claro, y el otro es el señor que se acaba de infartar y salió de la terapia después de 3 meses, ¿no? Entonces, y hay un fenómeno muy frecuente que yo creo que es el que más veo en la consulta, independientemente del incremento de peso, es esta parte de la obesidad sarcopénica. ¿Qué es esto? Es el sobrepeso súper alto, pero con porcentajes de masa magra o músculo bajísimos. O sea, sujetos que tienen, no sé, por ejemplo, me tocó ver una señora que pesa 80 kilos y en el porcentual de kilos solo 15 kilos son de músculo. Entonces, imaginémonos manejar cantidades impresionantes de peso con cantidades de músculo muy pequeñas, que obviamente eso tiene un impacto a nivel del gasto metabólico, que yo creo que el doctor nos puede explicar mejor. Pero me pasó otra cosa también muy impresionante. Mucha de esta gente que de por sí tenía sarcopenia y que acabó de aumentar de peso por el encierro y las comilonas, empezó a tener problemas ortopédicos posturales que antes no tenía. La posición en la computadora, el estar en la tele, el estar trabajando en la cama, empezar con problemas de rodillas, problemas de columna. Entonces, muchos de los destapes de peso también se acumularon en la parte ortopédica por el sedentarismo. Pero es esto, así se denomina obesidad sarcopénica, que es mucho más frecuente de lo que uno espera en nuestro país. Y ahora está viéndolo más. Así es. Y esto es interesante, me parece muy, porque realmente aquí hemos hecho unos cuantos programas del home office y la verdad es que nunca lo habíamos visto desde esta perspectiva que ahora ustedes están planteando sobre los efectos de la falta de movilidad y los nuevos hábitos que hemos desarrollado de consumo en casa y estos de la postura. También ustedes, doctor, han visto este fenómeno y qué efectos tiene. Intuitivamente uno puede suponerlo, pero ¿qué efectos tiene esto que nos dice la doctora de el que ganes peso pero pierdas masa muscular? Sí, así es algo que se relaciona bastante. Sobre todo se ve en el acondicionamiento que tiene el paciente. Lo vemos mucho en el adulto mayor. De por sí, por el envejecimiento, los músculos también se van atrofiando, van perdiendo fuerza, van perdiendo elasticidad, que es lo que los caracteriza. Obviamente, un paciente con estas características y aparte el sobrepeso, pues le es muy difícil incluso levantarse y sentarse de una silla. Ahora, la misma postura. Tenemos músculos que a la postura la mantienen en equilibrio, para que no nos vayamos ni hacia adelante ni hacia atrás. Cuando hay debilidad en estos músculos posturales, entonces todo ese peso recae sobre el eje medular o la columna vertebral.
Y es ahí cuando con un mínimo movimiento o porque se me cayó algo de la mesa, hice un movimiento rápido o al Y ahí te mismo... provocas una lesión. Exactamente. Okay. Incluso... Me agaché y me quedé. Sí, exacto, me quedé trabado. O incluso hasta la misma forma de dormir. De hecho existe, se llama higiene de columna, pueden checarlo los televidentes, esos programas de ejercicios, el cómo dormir, cómo colocarnos incluso almohadillas entre los pies, por debajo de la cintura, para tener una correcta alineación y prevenir estas alteraciones que pues están predispuestas. Todo el mundo está predispuesto a sufrirlas, pero se pueden acelerar con estos factores. Sobre todo el sedentarismo es el número uno que acelera estas molestias. Pues muy claro lo que nos están diciendo, pero para que no digan los señores del auditorio que nada más nos vamos a deprimir. Lo primero es hablar de la problemática, como nos lo han dicho, pero vamos a regresar después de esta pausa, que ya saben que es muy breve, para que nos cuenten qué se puede ir haciendo frente a esto, tanto en la parte de los cuidados, bueno, con el doctor, en la parte física y en la parte nutricional también con la doctora, de cómo desarrollar mejores hábitos, ellos que se dedican a esto, que seguramente nos darán buenos consejos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Estamos aquí en el Círculo y nosotros ya volvemos. Bueno, estamos de regreso, doctora, y ya nos decía usted, y con toda razón, y yo que todos nos vimos en el espejo de esta relación con la comida, y en el espejo también de pensar cómo nos hemos portado en estos tiempos, pero ¿cómo se pueden desarrollar mejores hábitos? Y a mí me encanta porque usted, además como nutrióloga, terminan haciendo mucho de psicología, ¿no? De decir, de entender las motivaciones de la gente, de estas relaciones complejas con la comida. Y le pregunto un poco cuáles, en su experiencia, son los factores clave que además de tener buena información, porque hay veces que nos falta información, pero hay veces que aún teniendo la información correcta de qué es lo que nos hace bien, no lo hacemos, ¿no? Y lo hacemos en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Qué tiene que pasar para que una persona pueda empezar a desarrollar hábitos de veras más sanos, duraderos, que no se frustre la gente porque cambió tantito y no vio resultados y entonces ya volvió a lo que hacía antes? ¿Cómo ha visto usted esto? La obesidad de por sí es un tema sumamente complejo, pero yo creo que en este encierro me tocó estar un poquito del lado de los pacientes y había noches, tengo que decir noches porque es a la hora que nos da la ansiedad, en la que de pronto uno entendía en carne propia la problemática que muchos tienen. Es decir, ¿qué pasó? Pues estabas encerrado en casa, tenías el refri a la mano, podías pedir comida a domicilio y no te movías. Pero aparte de esto, pues el tema de la ansiedad de no interactuar, de no salir, de no tener las mismas actividades que tenías antes, incrementaba más esta cuestión de ansiedad, que la vemos muy frecuente en la consulta, yo la veo muy frecuente, y que uno termina de sublimar, no solo en el tema de la comida, sino terminamos de sublimarla en el alcohol, en el tabaco, en la carencia de sueño, digo, en otras, yo siempre digo, en otras actividades recreativas, ¿no? Pero yo creo que mucho de la problemática de ganar peso es que pues la comida genera una sensación de bienestar, de placer, ¿no? Y pues el hecho de estar comiendo pues nos genera placer, pero pues también lo que más queremos comer pues es precisamente lo que más nos engorda. Entonces, lo primero que yo quisiera como aconsejarle pues, a la población y más si no pueden acudir a un profesional a tomar estas conductas. Que claro que sería lo ideal, además. Sería lo ideal. El primer consejo que les doy es no se lleven a su casa lo que no se va a comer la visita que no existe. O sea, literal, me llegaron un montón de chocolates, brownies y dulces y cosas en general. Y de pronto me daba cuenta que a las 11 de la noche que me daba ansiedad, pues tenía la mano con qué ir a atacar la alacena. Sí. Entonces, decir, lo ideal es llevarse a casa lo que uno va a comer en ese momento y no andar llevando todo lo que de comida chatarra voy a tener a la mano. Y esto o sea, el tema de la disponibilidad. Exacto, con los niños es mucho más frecuente. Me pasó mucho que empecé a tener adolescentes y niños en la etapa puberal. Y literal, venían a la consulta y me decía la mamá, bueno, es que póngale una dieta porque subió 10 kilos el niño encerrado, pero resulta que la mamá le pasó lo mismo. Claro. Y entonces se convierte en una cuestión familiar porque resulta que quieren que el niño coma ensalada en la noche, pero pues están pidiendo pizza 3 veces a la semana. Entonces,
Yo creo que parte de la conducta, pues es no autosabotearnos, es decir, no llevar nada que yo vaya a atacar y sé que lo voy a atacar. No bebernos las calorías, que es una parte sumamente importante. Y la cuestión tercera sería organizar actividades que me permitan tener una interacción como una rutina convencional. Es decir, si a lo mejor yo me estoy levantando a las 10 porque no tengo una actividad, a volver a hacerme el calendario y decir, me levanto a las 8, hago algo de actividad física porque tengo tiempo y organizo un esquema, inclusive hasta para el trabajo de home office o si me tengo que conectar, para organizar una rutina que me permita estructurar más mis tiempos y controlar más esta parte como de no tener una organización o una estructura en general. A ver, y ahorita vamos a volver sobre esta parte de, que me encanta porque son además muy concretas las 3 medidas que nos está recomendando y que tiene que ver con, no solamente con la voluntad, ¿no? Porque luego decimos, es que tengo voluntad. Sí, pero si yo tengo al lado el pan dulce o tengo la bolsa de papas, pues mi voluntad la estoy poniendo, la estoy tensando y exigiendo todo el tiempo, mientras que si está en la tienda, pues le estoy ayudando a mi voluntad a poder hacerlo mejor. Y quiero regresar con este tema, doctor, con el asunto de los hábitos y las rutinas. ¿Cómo empezar a desarrollar, así como le preguntamos a la doctora en el tema de una mejor alimentación, qué hábitos podemos incorporar? Y yo quisiera retomar esto de la actividad cotidiana, porque alguna vez un colega de ustedes nos decía, a veces hasta trabajar en tu casa parado en lugar de estar sentado, ¿no? Acomodar de tal forma que estés de pie, o el tener caminatas, que no necesariamente el ejercicio programado, que salgas a correr, y ojalá si puedes salir a correr, pero primero tomar conciencia quizá de estos elementos que a veces damos por hecho y que también entiendo son importantes, ¿no, doctor? Así es justamente un hábito que se tiene que hacer, un orden y una organización de actividades. Muchas veces pues dedicamos el tiempo a lo que más urge, el trabajo, siempre le vamos a dar prioridad al trabajo, le vamos a dar prioridad a qué comer rápidamente, ¿no? De hecho, es uno de los hábitos que todos vemos desde niños o crecemos y creemos que eso es así o es normal. Yo creo que sí, todo empieza desde organizarse, tener unos hábitos de actividad, de salir a caminar. Esto de la pandemia pues sí nos había limitado bastante, pero en casa existen programas que se pueden realizar, el pararse, sentarse en una silla e incluso hacer circuitos pequeños de ir a la sala, recoger a lo mejor una bolsa de 1 kilo de frijol, es un ejemplo, una bolsa de 1 kilo de frijol, llevarla a la alacena y luego otra vez de la alacena a la sala y hacer como un circuito de actividades en el cual a nosotros nos demande ese gasto energético. Bien, es cierto, la ansiedad provoca insomnio. Muchas veces los pacientes nos hemos dado cuenta que pues despiertan sin energía, despiertan sin ganas de hacer actividad. Entonces esa parte también emocional es bueno tratarla. Yo creo que nosotros como servidores públicos de la salud es importante detectarlo y orientarlos hacia las personas profesionales que pueden ayudar a esta parte psicológica. La red de apoyo familiar también es muy importante. Sabemos que si se activa el papá, la mamá, el hijo y todos ponen un video a lo mejor de un instructor haciendo ejercicio y lo vamos siguiendo, es también una buena estrategia para activarse desde casa. Ahora, si contamos con el espacio público físico, tenemos un parquecito cerca de casa o incluso darle la vuelta a la propia sala, el espacio que nosotros contemos, también ya cuenta como una actividad física. Siempre y cuando también conocer hasta dónde hacer la actividad. Si ya me siento muy agitado, siento que el corazón se me sale, entonces pararle, bajarle y irme acondicionando poco a poco. Por eso es muy recomendable y siempre tratamos de utilizar incluso estos espacios de televisión, espacios de radio, para promover nuestro trabajo que es de los fisioterapeutas. Así como acudimos al odontólogo a que nos revise los dientes, nos haga una limpieza dental, también sería bueno acudir con un fisioterapeuta para que nos diseñe un programa de ejercicio especializado, nos haga una valoración postural y nos recomiende ejercicios específicos para fortalecer esos músculos que se encuentran en debilidad, para tener pues obviamente una mejor ergonomía, una mejor postura, y eso también anima al paciente a verse y a sentirse mejor. De acuerdo. A ver, doctora, yo quisiera retomar algo de lo que planteaban hace unos momentos, que creo que aplica para los dos, y es este asunto de, ya nos ha quedado muy claro que las emociones tienen mucho que ver con este tema, ¿no? Ya decían ustedes el asunto de la ansiedad, pero el eterno asunto de la frustración de quien quiere bajar,
pero como no logra resultados en el corto plazo, o se va y se inscribe al gimnasio, pero como no ve que tiene impactos pronto, desistimos, ¿no? Y ese es quizá uno de los problemas más frecuentes, lo vemos cada año en los gimnasios, que las membresías se venden todas los primeros 2 meses y ya luego para mitad de año ya nadie está por ahí. ¿Cómo gestionar esto, doctora, desde la experiencia? Bien nos decía usted, el acompañamiento profesional es mejor porque te van acompañando, te vas pesando, vas viendo hábitos, pero ¿cuáles serían algunos consejos para eso? Lo primero es tomar en cuenta que si nos llevó tener 15, 20 kilos encima de sobrepeso, no pasó en 2 semanas ni en 2 meses. A tomar un poco de conciencia, creo que nosotros mismos somos nuestros peores jueces, queremos ver resultados inmediatos y mágicos, cuando pasamos mucho tiempo pues sin tener pues ni la actividad física ni la alimentación adecuada, es decir, un poco de descuido o de falta de esta cuestión de higiene de la salud, ¿no? Entonces, el hecho de ir por metas cortas y de tener esta voluntad no solo de bajar de peso, Mario, sino decir, yo podría decirte que el 80% de mis pacientes llega a la consulta a decir, mientras estoy a dieta. Entonces, esta conciencia de decir, es que es un estado temporal, es que no es normal, es que no encaja, es que es mientras eso ocurre. Y ayer justamente me hizo un paciente una pregunta muy interesante porque él lleva 15 kilos abajo. Y pues obviamente con 15 kilos abajo le bajó la presión, le bajó la glucosa, entonces se le quedaron los medicamentos a la mitad de las dosis, que esa es otra cosa benéfica de bajar de peso, ¿no? Y de hacer actividad física. Me decía, bueno, doctora, y cuando lleguemos a nuestra meta, y vuelva a comer normal, ¿cómo le vamos a hacer para que esto sirva? Entonces, yo le decía, lo que pasa es que tiene que entender que como usted comía para llevarlo al estado de salud en el que estaba, significa que no es sano. Lo normal es como come usted ahora. Sí, tendría que, le explicó la nueva normalidad. La nueva normalidad. De la alimentación, claro. Así es. Y algo que yo siempre les digo a mis pacientes en la práctica, bueno, conmigo tienen el fin de semana pseudo libre, ¿no? Entonces le digo, dame la oportunidad de comer para estar sano, o sea, para tu cuerpo de lunes, le digo, de lunes a sábado a mediodía, ¿no? Como menos para las emociones y más para lo que te sientes bien. Y el fin de semana a lo mejor pues te echas el chocolatito, te comes el chilaquil, entras al pancito dulce, obviamente sin irnos como gordo en tobogán, Mario, sí, claro. A perder todo lo de la semana, pero también que se entienda esta parte en el que no significa negativizar los alimentos. La gastronomía, como lo dijimos, está firmemente ligada a las emociones y yo amo los pasteles y las pastas y la pizza, pero obvio no lo como todo el tiempo porque pues incrementaría de peso. Ahora imagínate tú que vinieran a la consulta y la nutrióloga estuviera gigante, ¿no? Entonces yo creo que esta relación saludable con la comida, de decir voy a hacer ejercicio, siempre les digo esta parte de reforzamiento positivo de la actividad, sea la que sea que hagan y la que empiecen, decir, el gasto calórico que genera el ejercicio más el déficit de la dieta, pues hacen que entre semanas sea como ir a trabajar. Claro. O sea, decir, le echas todos los kilos y aunque no te quieras parar, pues tienes que pararte porque tienes que ir a chambear, ¿no? Sí. Y entonces el fin de semana, pues a lo mejor te liberas un poquito, comes diferente, disfrutas el estar con la familia, la gastronomía, y eso también mentalmente crea un tema de negociación con los alimentos y sentir culpa, que es algo de lo que muchas de las pacientes llegan a sentir en la consulta. A ver, y esto que nos acaba de decir la doctora, doctor, ahora para el tema del ejercicio, ¿cuáles son? Ya nos daba algunos consejos, incluso en el tema hasta de la casa, ¿no? Pero de pronto no falta el que dice, ya me voy a lanzar a hacer ejercicio, y lo contaba usted antes de empezáramos el programa, decía, hay quien dice, vete a nadar, y decía, sí, nada más que tú saliste de COVID hace poco, o traes un problema de una pobre condición física, donde si te sales a correr, pues te pones más en riesgo que si te quedas en tu casa. Sí, claro, porque por hacerlo mal te puede salir peor la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que ser este proceso de acompañamiento, así como lo escuchamos ahora con la doctora para el tema de la alimentación? Es bien importante hacer conciencia al paciente pues con la valoración médica, en este caso, pues especializada,
Puede ser un médico especialista en rehabilitación física, puede ser un licenciado en fisioterapia que esté entrenado en estas áreas, que conozca dosificación de ejercicio y la fisiología del mismo. Lo importante aquí, Mario, es decirle al paciente que sepa monitorearse, que sepa monitorear su frecuencia cardíaca. Y hoy en día ya es más conocido los oxímetros, los que ahora nos venden y podemos adquirir en algún lugar de equipos médicos. En los oxímetros tenemos dos datos muy importantes. El primero y el más importante, la saturación de oxígeno, y el otro es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca nos va a orientar entonces qué tanta intensidad de ejercicio yo puedo realizar. Bien lo dijiste, no puedo hacer un ejercicio de alto impacto o de mucha demanda de movimiento si no tengo las condiciones tanto cardiovasculares como musculares. Entonces, bien, yo me puedo sentir agitado, me puedo sentir incluso que me desmayo si hago una actividad muy rápida y muy fuerte. Muchos de los errores de los pacientes o de las personas que creen que el ejercicio es algo fácil es, no sé, agarrar una bicicleta fija y darle, o una caminadora y darle hasta que ya me sienta cansado o hasta que yo ya sienta que estoy sudando y se cree, ¿no? Que sudar es bajar de peso y que es la grasa la que suda y no, o sea, realmente no se está deshidratando. Lo importante de esto es hacer consciente en el paciente que se monitoree, que su frecuencia no se eleve más allá de lo que su capacidad actual pueda ejercer en ese momento. Para ello existe una fórmula y se puede calcular un porcentaje de frecuencia. Por eso les decía, es muy importante y hacer mucho la conciencia hacia toda la población y los pacientes, tanto sean pacientes post-COVID o seamos personas sedentarias que tengamos, no sé, pasemos mucho tiempo sentados o que nuestra actividad física no es tan común. Entonces, acudir con un profesional, ya sea un médico rehabilitador, un fisioterapeuta, que nos diseñe un buen plan de ejercicio, que nos haga estas pruebas, estas valoraciones. Incluso existen pruebas para ver cuántos metros puedo caminar y esto aunado a una buena alimentación para que la alimentación me dé la energía y yo pueda hacer la actividad. Entonces, bien lo dijo la doctora, esto va en conjunto. Los resultados se van a ir viendo, el paciente va a poder hacer más actividades y aquí lo importante es la salud. Finalmente la salud es lo que va a impactar y va a mejorar. Y lo cual pasa, doctor, por hacer conciencia de esto que ya apuntaba usted, de qué lugar le estamos dando a nuestra salud en nuestra vida. Porque bien apuntaba usted que es un tema de, primero de las circunstancias, ¿no? Y de eso platicamos un poquito más adelante con más detalle, pero es un tema de disponibilidad de alimentos sanos también, ¿no? Claro. Es decir, mucha gente pues trabaja fuera de casa y muy lejos de casa y que a veces la comida más económica pues es la comida no necesariamente más saludable, ¿no? Es un tema de tener los tiempos y que a veces en la vida de los traslados para mucha gente pues se le va ahí la vida y poco tiene para poder planear estas actividades. Entonces, vamos a hacer un corte, pero regresando yo quisiera conocer su perspectiva, ya no solo desde lo personal, como nos han dicho ahora, sino desde la conversación pública. O sea, ¿qué tendríamos que estar discutiendo como país? Porque si hay una persona obesa, pues es un problema de esa persona. Pero si hay un país con una población obesa, pues es un problema de país que tendría que tener una discusión, me parece, más amplia, pero si les parece, conversamos sobre esto regresando de este corte. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bueno, estamos de regreso, doctora. Ya nos dijo que tenemos, primero, que acudir a las y los profesionales me parece fundamental, entender que la voluntad es importante, pero la voluntad mejor usémosla para ir con la nutrióloga y no para nosotros pretender resolverlo todo si no tenemos la información y la formación adecuada como los médicos que nos acompañan hoy. Pero ¿qué pasa? Y yo quisiera conocer su perspectiva desde la lógica de la salud pública. Hemos visto ya algunas cosas, está el tema del etiquetado, ¿no? de algunos productos, como para tener más conciencia a la hora de ver qué llevamos a la casa, justamente como decía usted. Estas campañas de las que hablamos hace rato, de chécate, mírete, muévete, que buscan promoverlo. Pero claramente lo que hemos hecho pues no ha sido suficiente y no parece que hemos hecho algo distinto en el contexto de pandemia con las implicaciones que ustedes ya nos han estado explicando. Yo creo que justo esta pregunta me la hicieron en un consenso que di a nivel nacional sobre si había en México algún programa distinto a los otros lugares de la República para tratar el tema de la obesidad infantil y en adultos.
Y la verdad es que, por ejemplo, el tema de la obesidad infantil en particular es muy compleja porque engloba no solo el individuo, sino el entorno del niño, en un tema multidisciplinario que es mucho más difícil que un paciente con obesidad adulto. Y en México solo tenemos 5 clínicas, 4 de estas son gubernamentales y que la gente ni siquiera conoce que existen. Es decir, hay un lugar como papá al que puedes llevar a tu niño con obesidad y el costo es mínimo, o sea, y puede tener el tratamiento integral para la obesidad, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, está en el Hospital General, donde tienen todo un sistema, una red en la que puede entrar cualquier persona y puede hacerse adscrito a ese tipo de proyectos si es autorizado y con un costo bajísimo a comparación de un tratamiento en general. Pero si hablamos que aparte de la obesidad infantil tenemos pues prácticamente ya 8 de cada 10 mexicanos con sobrepeso y obesidad, cuando antes eran 7 hasta el año pasado, pues realmente nos enfrentamos a un tema de salud pública y la verdad es que hoy en día no tenemos una campaña intensiva que haya mejorado esto. O sea, tan es así que con el coronavirus, ¿qué fue lo que pasó? Pues resulta que de pronto se abarrotaron los hospitales por los problemas respiratorios y empezó lo que platicábamos en el corte, ¿no? Mi consulta se atiborró, digo, yo soy internista y nutriólogo en otra parte de especialización, pero como internista me empezaron a llegar todos aquellos pacientes que por falta del servicio médico pues convencional de control, tuvieron que empezar a llegar con complicaciones de las enfermedades crónicas. Entonces de pronto tenía pacientes con falla renal, descontrolados, que ya habían evolucionado a insulina, en fin, un montón de problemas que no solo es la obesidad, sino todas las enfermedades que y como consecuencia de esta etapa, además, agudizado por esta etapa. Así es, y muchos no tenían ni el poder adquisitivo de comprar sus fármacos, que de pronto muchos se dieron cuenta que la institución, que esa es una parte de concientización del paciente, muchos decían, no, bueno, pues yo no me cuido porque pues la institución pública pues me da mis medicinas y yo voy y ya. Pero resulta que en esta etapa se dieron cuenta que había pacientes que tenían que gastar 2,000 o 5,000 o 7,000 pesos en fármacos mensual. Y entonces la gente tomó un poco de conciencia de que tenía que empezar a cuidarse porque esto pues no sabían para cuándo iba a resolverse. Entonces yo creo que mucho del tema que tenemos hoy en día como instituciones de salud pública o el gobierno en general, pues es generar algún programa que invite no solo al tema de la actividad física. Yo creo que hicieron muy buen papel todavía el 2019 cuando ampliaron las ciclopistas y abrieron estos parques y con aparatos en la red pública que se podía utilizar, que fue buenísimo. Pero yo creo que tendría que haber un programa en la que hubiera mucho más concientización, educación, hasta inclusive gratuita o a un costo muy bajo de personal de la salud que hiciera hincapié en el tema del ejercicio, de cómo prescribirlo desde una forma básica hasta cómo dar una buena alimentación y hacer programas así como tenemos para todas las demás enfermedades. Claro, porque además, doctor, yo sé que para ustedes esto es una obviedad, pero el impacto que tiene en el gasto público el tener una población más obesa, como nos han contado ustedes, ¿qué ha pasado? O sea, esa persona más, ¿no? De los 10 que dice la doctora, que de 7, ahora son 8, ese 10% más de población se traduce después en un montón de consecuencias de diabetes y de gasto público, digo, además de verlo evidentemente desde la salud de la persona, como política nacional, es mucho más caro tratar de atenderlo después que antes, ¿no? Que de manera preventiva. Así es, Mario. De hecho, es uno de los objetivos que la rehabilitación, digamos, tiene como prioridad, prevenir. O sea, no tanto apostarle al tratamiento cuando ya existe el problema, sino más bien al antes de. Pero los diferentes factores, lo platicábamos hace rato, la alimentación, la mala alimentación, los malos hábitos, e incluso el propio entorno social de las diferentes familias los limita, el desconocimiento y bien como bien lo estamos analizando, la promoción de estos programas que sean con mayor difusión, que baje a las escuelas, que se hagan juntas específicamente para hablar de esto con los padres, para que cuiden la alimentación de sus hijos. Yo creo que desde ahí podríamos empezar a apostarle. Los niños pues después van a ser adultos y ya van a traer estas nuevas ideologías de cambios de hábitos alimenticios. Y es así como yo creo que se puede hacer algo
Pero sí, esta pandemia realmente nos ha venido a demostrar, ¿no? Lo mal que estamos nosotros en cuanto a nuestro propio cuidado. Estamos gastando más en los tratamientos que en cuidarnos. Y en cuidarnos el gasto es mucho menor. Pero como bien lo hemos visto, necesitamos cambiar ese chip, esa mentalidad. Y qué mejor empezando con los pequeños para que empiecen a transformar esto. Y déjeme retomar algo que ya dijo usted, pero que vale la pena creo que enfatizar. Sí está viendo usted problemas que no percibía antes, como estos de la postura. Es decir, esto que nos dijo la doctora de tener mucho más demanda en la clínica, usted en la parte como en la parte de la atención, digamos, de las lesiones, de los problemas de postura, sí está viendo ya un incremento, por lo menos en su experiencia directa, a reserva de que después de que existan más indicadores públicos, o nacionales o internacionales, en su experiencia cotidiana, por lo pronto sí lo está viendo. Y han aumentado bastante, sobre todo por las secuelas que deja el post-COVID. Anteriormente existían, siempre ha existido, y también parte de la cultura del mexicano, de la población mexicana es, me duele la espalda y voy con alguien que me dé, Sí. me sobe, voy con el huesero, voy con el huesero a que me haga crack y ya, ¿no? Ya me siento... Sí. O yo mismo agarro y me hago ahí mis maniobras medias raras. Esa parte también es bien importante hacer difusión, que nosotros los fisioterapeutas, que somos un gremio pequeño aún, a nivel nacional somos poquitos, pero estamos creciendo y justamente la UNAM tiene esa visión de hacer generaciones de egresados de fisioterapeutas con estas capacidades, con estas competencias para prevenir, indicar un buen ejercicio, prevenir estas lesiones que pueden ser prevenibles y el costo es mucho menor a cuando ya aparecen, se complican, aumenta la edad del paciente, se junta con enfermedades crónico-degenerativas y agréguenle sobrepeso, ¿no? Y agréguenle un problema cardíaco. Cosas que pueden ser prevenibles, pero sí, la realidad es que no existe un programa bien establecido o bien fundamentado que empiece entonces a hacer conciencia ahora sí que a toda la población. Y en ese sentido, doctora, si tuviéramos aquí la varita mágica para decir, a ver, 3 cosas que usted dijera, vamos a empujar como para darle la vuelta, decía el doctor, el tema del foco en la infancia, que además con los problemas de obesidad infantil que tenemos me parece claro. Insisto en que después de un año de niñas y niños encerrados en sus casas, hay que ver los datos de cómo fue el impacto en aumento de obesidad, porque bien lo han dicho ustedes, no es un tema solamente individual, es un tema de entorno, y si en el entorno de las casas ya estamos viendo que en los adultos pasó, pues no habría ni una sola razón para que no pase entre las niñas y niños, y que los hábitos adquiridos durante este año y cacho no van a desaparecer, no es que tú regreses y de pronto ya empieces a comer sano, porque tampoco es que necesariamente lo hacías antes, ¿no? De entrar a esto. Pero a ver, doctora, retomando la varita mágica, ¿cuáles serían 3 cosas que usted diría hay que empujar decididamente esto y si avanzamos en este rollo, en varios años vamos a ver un impacto significativo? El primero es, como población, no echarle pues, la culpa de todo pues, a los altos mandos. Yo creo que la parte de la autorresponsabilidad, de decir desde dónde yo, desde mis trincheras, puedo empezar a cambiar mi entorno y mi familia, mi núcleo. El reconocer a lo mejor como papá o como miembro de una familia que hay un tema de obesidad, que hay un tema de enfermedades crónicas, que hubo un tema de descontrol en la comida o en cualquier hábito, y sobre todo tener la iniciativa de empezar a cambiar hábitos desde casa. Yo creo que si no tenemos el acceso pues a ir por cuestiones económicas o sociales a un especialista en nutrición o a un especialista en rehabilitación en este momento para la prescripción, decir, bueno, sabes que estoy en el home office y entonces empiezo a caminar en mi lugar, empiezo a tener estiramientos cada hora, empiezo a cambiar snacks, en lugar de llevarme las papitas y el pan dulce a mi casa, pues me empiezo a cambiarlo por verdura, refresco por agua en general. Es decir, desde mis trincheras empezar a cambiar lo que yo puedo hacer y ahora sí que traducirlo a la gente que esté en mi entorno o alrededor de mí. Y lo segundo, pues en ese sentido sería tratar de empezar a educar más a la población, el hacer más programas o reportajes, así como el que estamos haciendo contigo, donde la gente tenga información al respecto, en el que pueda entrar a tener más información en general,
Yo les recomiendo una página que se llama @nomaskilos, pueden entrar a través de Facebook. Tenemos toda una red de médicos, profesionales, cardiólogos, endocrinólogos, rehabilitadores en general, donde pueden entrar y encontrar información fidedigna, ya que hoy en día sabemos que existe mucha información en la red que a veces no es tan buena. Esa es la segunda cuestión. Y la tercera, yo creo que sí vale la pena impulsar programas donde no solo tratemos las enfermedades, ¿no? Tú bien lo dijiste, más o menos es, hasta el 2019 era el 6.8 del PIB, lo que se invertía en el tema de enfermedades crónicas, que es muchísimo. Entonces yo creo que si yo empiezo a prevenir el tema de controlar mi peso y el verlo como realmente un problema, pues empezar a generar hábitos mucho más saludables y vuelvo a recalcar, desde las trincheras empezar a hacer lo propio para hacer un cambio diferente. Muy bien. A ver, doctor, ¿cuáles serían sus tres? Le pasa la varita aquí la doctora. ¿Cuáles serían los tres elementos que usted cree que tenemos que estar empujando? Sí, definitivamente coincido con la educación. Incluso no sé por qué meter en la materia, en las materias mismas, educación saludable, hacer consciente a los niños del buen hábito alimenticio y a nivel medio superior y superior. O sea, que sea una materia que se estudie y que se vea cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo estos malos hábitos. Más bien, de llevar a cabo esos malos hábitos. Y el segundo punto sería hacer más difusión. Creo que estos espacios son muy importantes, ya que la gente tiene acceso a ellos, tiene interés en estos temas. A veces la gente tiene los medios, a veces no los tiene, pero ellos quieren saber a dónde acudir o con quién acudir, en dónde encuentro esta información. Y creo que esto es muy importante, hacer más difusión en medios masivos como la televisión, el radio, repetir estos programas y que la gente se informe de lo que nosotros podemos recomendarles. Y el tercer punto sería también, pues sí, hacer una conciencia introspectiva, reconocer en qué situación estoy y qué me puede pasar si yo continúo con estos malos hábitos. Eso yo creo que es lo más complicado, porque a veces yo sé que estoy mal, pero no hay nada que me motive a cambiarlo, no me pongo una meta, no me auto estimulo para lograrlo. Entonces creo que sí, es de mucho trabajo tanto propio y pues también hacer estas pequeñas acciones que puedan transformar en un futuro nuestras condiciones actuales. De acuerdo, doctora. Yo tengo una duda. Sí. Porque yo nunca entendí por qué esta cuestión gubernamental de quitar, para empezar, civismo de las materias básicas, que yo creo que el tema cultural, inclusive propio, es importantísimo para todos. Y lo segundo, yo me acuerdo, doctor, que yo iba a la primaria y aparte de que daba mi justificante de soy asmática y no quiero mover pero ni un dedo, esta mala praxis que yo creo que hasta la fecha son cosas tan básicas como, por ejemplo, los movimientos articulares. Yo creo que existe mucha falta de información y voy a hacer un movimiento en particular, de las rodillas, cuando hacemos el calentamiento del ejercicio, esto que nos ponían a hacer con las rodillas para atrás y para adentro, y yo ahora digo, oh my God, ¿no? O sea, estaba destruyendo ahí todos mis meniscos, precisamente porque hay falta de educación, tanto en la actividad física, y yo creo que, aunando un poquito a lo que el doctor decía, meter quizá alguna clase para los niños de alimentación básica para que ellos aprendan lo que es un plato del buen comer, y desde el principio saber qué es lo que tienen que ver. Yo creo que la parte de la educación serviría muchísimo desde los inicios, ¿no? Doctor. Así es, definitivamente creo que ahí está el punto medular para hacer un cambio significativo en un futuro. Pues a lo mejor ya como adultos es más difícil cambiarle las ideas, ¿no? Pues es que a mí me gustan las frituras, las carnitas, no las voy a cambiar por un plato de verduras. Pero en un niño, si lo vamos guiando, como padres de familia, como, responsables de su crecimiento sano, les vamos inculcando pues sí, estos hábitos, y aparte ellos lo ven en la escuela y se les retroalimenta, se les hace un hábito. Y creo que por ahí es como que un punto clave para iniciar, o una piedra angular para iniciar esta transformación. Pues yo creo que han sido muy claros los dos en muchos sentidos. Primero, en entender la dimensión del problema, que es un asunto no exclusivo de nuestro país, pero particularmente desarrollado en nuestro país. Han señalado ustedes la importancia de atenderlo desde la infancia
tanto en la problemática actual como en la parte educativa, sobre todo para empezar a modificar, que además lo vemos en otros temas, ¿no? Yo creo que hoy las generaciones sí traen algunos cambios en materia ecológica, por ejemplo, mayor conciencia, toda la dirección de género, del machismo, que hoy forma parte de la conversación pública como no lo era hace unos años, y afortunadamente hoy me parece está mucho más extendido, y que hoy ustedes nos ponen temas como el del autocuidado, el conocimiento del propio cuerpo y de los movimientos, decía la doctora, de lo que te hace bien y lo que te hace mal, tanto en lo que comes como en cómo te cuidas, y luego, por supuesto, la dimensión pública, para que sin echarle la culpa, como bien dice la doctora, a los demás, pues evidentemente no hay nada más personal que lo que te llevas a la boca. Sí hay temas, por supuesto, también de disponibilidad de alimentos, de políticas de movilidad, de, en fin, todo lo que termina impactando también en la forma en que nos movemos y en la forma en que nos alimentamos, ¿no? Entonces, yo les quiero agradecer a los dos, doctora Canché, muchas gracias por este programa que nos ha dado muy buenos consejos que ya estaremos aplicando. No, gracias a ti, Mario, y un placer, doctor. Doctor Cañete, muchas gracias. Gracias, Mario. Doctora Ariana, un placer también. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos y gracias a usted por habernos acompañado. Ya sabe la invitación de todos los programas para que usted comparta, que seguramente los consejos que aquí nos han dado le pueden ser útiles a usted o a alguien que conoce y que si le comparte este programa a través de nuestras redes sociales se lo van a agradecer. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad de siempre y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico